Hola, Hola, buenos ¿qué días, tal? muy bien. Vaya día os espera hoy. Sí, Clarito. eres la primera, tú. Muy bien, pero estamos preparados, ¿no? Estamos ready. Sí, claro que sí, completamente. con muchas ganas siempre. Pues como quería saber, porque mi pregunta obligatoria es, ¿qué se va a poder esperar el espectador? ¿Con qué nos vas a sorprender? Porque ya creo que cada temporada va más y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Claro. Hombre, tenemos una temporada muy intensa, además. Estamos súper orgullosos de esta sexta temporada porque es como que se han alineado todas las tramas, todos los astros con los nuevos personajes y nos ha quedado una temporadita muy, muy redonda, la verdad. Con más, quizás con más profundidad, más Sí, nos paramos más en los sitios, personajes, en los en los personajes. sitios, sí. Y creo que también estamos muy contentos de cómo la nueva hornada ha entrado porque entran de una forma muy orgánica. Yo creo que desde el primer minuto parece que son de élite de toda la vida. Sí. No chocan, están muy bien integrados en tramas, en el universo, en tono, así que creo... En esta sexta temporada, ¿cómo elegís a cada uno de los repartos? ¿Qué tenéis en cuenta, en consideración al elegir a cada uno de ellos? Pues depende mucho del personaje, Sí. la verdad. O sea, somos muy exhaustivos haciendo casting, muy pesados. Es decir, que trabajamos muchísimo en el casting porque sabemos que es parte fundamental del éxito de cualquier serie y de Élite quizás más, ¿no? Entonces vamos buscando que el actor tenga un poquito la energía del personaje, muchas veces que de alguna forma se parezca al personaje para que ya tenga un trabajo previo hecho. Y en esta temporada hemos tenido mucha suerte porque hemos cogido actores que ya tenían bastante experiencia. Por otras veces tenemos actores que tienen mucha menos experiencia y aprenden a ser actores casi con nosotros. Y en este caso teníamos a Carmen, a Álvaro, que venían de series y ya tenían mucha tralla encima. Entonces ha sido A muy... Alex Pastrana también. A Alex, sí. Entonces ha sido como muy fácil y muy gustoso trabajar con ellos. Nos costó dar con el casting, ¿eh? Nos Sí. costó mucho. Siempre o sea, nos- siempre nos nos cuesta. cuesta. Se nos olvida de una temporada para otra lo costoso que es, porque somos muy exigentes, la verdad. Y buscamos básicamente eso, que nos den las energías que buscamos en el personaje, en las tramas, en el tono, y también siempre tenemos en cuenta con quién van a compartir trama. Entonces, cómo se van a moldar bien este personaje, puedes decir, este actor es fantástico, pero creo que con este actor o actriz Sí, no va a encajar tanto. hacemos muchas pruebas cruzadas. Hacemos pruebas cruzadas. De hecho, cuando hay actores estupendos y actrices que se quedan de finalistas, siempre intentamos después hablar con ellos para decirle, oye, mira, nos has encantado, pero creemos que no había esa química que necesitábamos o ese equilibrio con el otro actor y por eso no estás. Pero bueno, que... Es que somos bastante exhaustivos, Sí. incluso a nivel de vestuario, dirección artística, en plan de no pensamos en el vestuario de un personaje, pensamos en el de ese personaje, con el personaje que tiene al lado, con toda la postal. O sea, que somos muy pejigueros para eso, sí. Hombre, normal, porque como bien decís, si tienen que cuadrar todos a la perfección, ¿no? Que se Claro. vea también el feeling, que se note la empatía de cada uno de los Exacto. personajes. Ah. Aparte, Sí, sí, Carmen sí, sí. ha sido nominada a un Goya. Sí. Y Adam lo ha ganado, o sea Sí, que... sí. Sí. No, y después, ¿sabes qué pasa? Que llega una serie que ya tiene muchísimos fans y donde los personajes son muy queridos. Entonces tienen una competencia brutal. Es decir, se tienen que situar enseguida y ganarse el corazón de los fans en el primer capítulo. Y eso no es nada fácil. O sea, además de ser buen actor, tienes que traer como una estrella encima para que eso cuaje y por ejemplo, esto pasa en Sí. en el primer capítulo ya con los nuevos, ¿no? Y da mucho gusto ver eso. En el primer capítulo tú ya sabes, Sí. o por lo menos terminas el capítulo con una sensación de, vale, este personaje va por aquí, este por aquí, aunque luego... Sí, y los quiero haya giros. conocer, ¿no? Y la Sí. sensación de, ay, quiero ir con ellos ya. Claro, es que es primordial. Yo creo que el primer capítulo es, creo que, el más importante para Sí, los sí. espectadores. Porque ahí Sí. depende que se enganchen un poco, aunque si sigues Élite estas 5 temporadas anteriores y eres fan de Élite, pues obviamente... Sí, bueno, pero la gente es verdad que cada vez es más exigente con razón y también, bueno, cada vez hay más novedades, más Sí. series, entonces para nosotros siempre es una incógnita saber si el público nos va a acompañar, o sea, nunca jugamos sobre seguro, todo lo contrario, ¿no? O sea, para nosotros siempre es, ojalá volvamos a entusiasmar a los millones de seguidores, ojalá. Que hayas empezado la entrevista diciendo que cada temporada vamos a más, yo creo que nos gusta, Sí. nos alegra. Que no nos estancamos, no vamos para abajo, siempre para arriba, siempre para arriba. Y ahora ya con el anuncio de la 7ª temporada también y todo el feedback y el fandom hablando, ¿cómo Sí. te sentiste? Pues, Pues yo me siento Maribel, yo me siento muy Maribel. No, hombre, es una maravilla saber que el anuncio de una séptima temporada sigue generando tanto ruido en las redes, tanto entusiasmo, tanto odio, tanto placer. O sea, eso está muy bien. Sí. Es una maravilla, creo que el fan nos responda de una manera así tan cariñosa. Sí, apasionada. Sí, que no haya tibieza es buena señal. Sí. Y la vuelta de Omar, que creo que ha sido de
Sí, estamos felices de su vuelta, sí, Sí. sí, sí. Se lo propusimos, ¿verdad? Camino Sí. a Málaga en la temporada anterior, Sí. o sea, cuando estábamos presentando la temporada 5, y enseguida nos dijo que sí, y fue genial, la verdad. Y regresa de una forma bastante orgánica Sí, y, muy y con bueno, una sí. trama preciosa Sí. y muy bien. ¿Estás preparando todo el guión y todo para la séptima? Sí. Claro, sí, empezamos a rodar ya, o sea, que El- sí. ya, no, ¿no? sí, ya. 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 Ya, mi- En breve. Dos últimas preguntas para terminar, porque se me va el tiempo. Primero, lo que bien decimos, en esta temporada vamos a ver nuevos problemas más grandes, pero también todo esto que nos contáis, y sin hacer spoilers, estamos hablando de situaciones que lamentablemente serán día a día. Claro, Agresiones, homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Vosotros tenéis os sentís con cierta responsabilidad al hablar de esto, y cómo lo hacéis, de qué manera tratáis de meteros en estas... Mira, nos sentimos responsables con las historias, pero no exactamente con el sentir. Es decir, a ver cómo lo explico. Es decir, somos guionistas, entonces para nosotros lo importante es tener una responsabilidad con la historia que estamos contando, con el personaje que estamos contando. Pero tampoco estamos pensando todo el rato en la repercusión que va a tener, porque eso nos limitaría muchísimo, ¿sabes? Nosotros somos honestos con nuestra manera de pensar, con la manera de pensar del personaje, con la historia que queremos contar, y creemos que ahí se acaba nuestra responsabilidad, ¿no? Evidentemente, claro que estamos en el mundo, estamos en la calle y siempre tenemos los oídos muy abiertos a todo lo que está pasando, ¿no? Intentamos reflejarlo de alguna manera, pero siempre contando historias de ficción, que es para lo que nos pagan y es lo que sabemos hacer. Claro, siempre hay que tener en claro que eso es una serie. Claro, Es una claro. serie. Es lo más importante. Sí, sí. Bueno, y la última pregunta, ¿ha habido algún reto en especial durante estas grabaciones de esta sexta temporada, en especial, que os haya costado más? ¿Qué nos ha costado? Uf, es que Según qué tramas. Claro, es que casi todas las tramas han tenido algún momento que por logística, por ambición, por cosas delicadas, ha sido... Por temática. Sí, ha sido un reto, la verdad. Es una Sí. temporada en ese sentido complicada. Y por eso también estamos muy orgullosos, ¿no? Porque creo que hemos salido muy bien parados de casi Sí. todo. O sea, o de todo. Nos hemos mojado y hemos salido bien. Sí. Siempre nos tiramos a la piscina y, Sí. y hemos salido bien. Está muy bien, chicos. Ha sido un placer hablar con vosotros. Cuidaros Igualmente. mucho y Muchas nada, gracias. que nadie se pierda Élite esta nueva temporada. Gracias. Un placer.